A continuación desarrollaré desde la perspectiva de Kotak-Conrad la relación entre el individuo y la cultura. Cabe destacar que tenemos que situarnos en que vamos a hablar en la perspectiva de la antropología psicológica, ¿sí? Y principalmente dentro de ella a la antropología cognitiva. La antropología cognitiva, ¿sí?, va a ser el estudio etnográfico y transcultural de toda la cognición, o sea, el proceso de pensamiento y aprendizaje que tiene un individuo. Entonces lo va a estudiar al individuo de forma privada. ¿Qué incluye este estudio de la antropología cognitiva? El aprendizaje, las formas de conocimiento, la organización que le da el individuo al conocimiento y también todas las percepciones, o sea, lo que percibe y el significado que le da la percepción. Vamos a tomar a dos antropólogas, ¿sí?, Naomi Klein y Claudia Strauss, que ellas son las primeras o una de las que proponen, digamos, ¿no?, mejor dicho, la vinculación entre el individuo y la cultura. Ellas dos parten de la siguiente base que es importante. Para ellas la cultura tiene dos aspectos. El primero es que es una red de compensaciones compartidas. Perdón, es una red de comprensiones compartidas. ¿Qué significa que sea una red de comprensiones? Están todos íntimamente unidos y ligados y se va comprendiendo una situación, una percepción y se le da el mismo sentido. Y la segunda parte que ella dice es que es el producto cambiante de la negociación por parte de los miembros individuales. Significa que dice que la cultura es lo que brota de la negociación que tienen, ¿sí?, los diferentes miembros para poder llegar a algún fin determinado. Estos autores lo que nos van a plantear acá es básicamente la teoría de los esquemas. La teoría de los esquemas, que va a ser central para poder comprender al individuo en relación a la cultura, dice que la mente construye esquemas para poder filtrar las nuevas experiencias y para reconstruir las experiencias anteriores, modelando los recuerdos para adecuarlo a las expectativas presentes. ¿Sí? Esto significa que la teoría de los esquemas dice que la propia mente de la persona tiene una expectativa presente, o sea, de este momento, y lo que hace es filtra la experiencia, lo que está viviendo ahora, con la reconstrucción de las experiencias pasadas, entonces da un recuerdo, ¿sí?, brinda un recuerdo al individuo que se ajusta a su expectativa actual, digamos. Esto se vincula directamente al conexionismo. ¿Qué es el conexionismo? El conexionismo es la idea de que las cosas suceden de forma conjunta, consistente en la experiencia del individuo y que llegan a estar fuertemente asociadas a la mente de la persona, ¿sí? Básicamente dice que toda experiencia es una asociación son asociaciones mentales fuertes, como que todo lo que va ocurriendo, el propio individuo lo fue pensando, lo fue necesitando
muy fuertemente. Entonces, también van a basar a esto en que cuando se observa la diversidad cultural que existe, también se ve que los niños, los bebés principalmente, tienen redes neuronales muy maleables, o sea, que se las pueden estudiar, tocar y palpar, entonces que se permiten diferentes vías de aprendizaje, o sea, en el desarrollo del tiempo de la humanidad se ha visto que los bebés aprenden cada vez más chicos y de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, esto ocurre con los bebés, pero con un individuo o con un adulto, lo que vemos es que es lo contrario, ¿sí? Estos esquemas de aprendizaje son más rígidos, son un poco más duros y hace que toda nueva experiencia se ajuste a un patrón que ya se tiene de experiencias antiguas en vez de cambiarlas, ¿sí? Cuando un niño se puede asombrar, un bebé se puede asombrar y aprender algo nuevo, un individuo o un adulto le cuesta mucho más, ¿sí? A su vez, la cognición y todas las que son las emociones desarrollan juntas la formación de todos los esquemas que un individuo, una persona tiene. Estos esquemas explican no solo el aspecto comparativo de las culturas, sino también la apertura a las interpretaciones individuales que puedan existir y hasta se puede hablar de la posibilidad del cambio cultural. Lo bueno que podemos destacar de esta teoría es que da lugar a la creatividad individual, al desacuerdo, a la resistencia y al cambio, ¿sí? Porque toda experiencia nueva puede crear nueva asociación y esa asociación puede alterarse por una intervención consciente y concreta que tenga el individuo. Entonces, acá vimos que la cultura, desde los dos aspectos que se toman estas autoras, ¿sí? La de la red de comprensiones compartidas y el producto cambiante de la negociación, ¿sí? Va afectando o va constituyendo los esquemas que tiene un individuo, pero las nuevas experiencias que se generen pueden ir transformando o no la cultura y también transformando o no los propios esquemas del individuo. En cuanto al otro tema, que es la personalidad y su relación con la cultura, ¿sí? Vamos a plantear y continuar con el concepto, ¿sí?, más general de personalidad, ¿sí? Se dice que la personalidad es una organización más o menos duradera de las fuerzas internas que tiene el individuo que se asocian con un complejo de actitudes, valores, modos de percepción bastante conscientes y que responden en parte a la consistencia del comportamiento del individuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cuando uno piensa en la personalidad de alguien? Asume o mira o le viene en sí su comportamiento, su manera de ser, su manera de actuar, de pensar, de querer, de valorar, ¿sí? Bueno, esta personalidad, ¿sí? Es de lo que vamos a hablar y lo vamos a tratar de relacionar con la cultura. Entonces sabemos que la personalidad de un individuo se pone de manifiesto en todo el entorno, o sea, en el trabajo, cuando descansa, en el juego, en el colegio, en las actividades, ¿sí? En cada situación, el individuo se muestra con su personalidad, o sea, lo que yo veo del individuo es su personalidad. Entonces, ahí vas a ver o se va a deslumbrar las características que tiene del pensar y el actuar del individuo. Las personas
todas tienen personalidades completamente diferentes, porque cada persona a su vez es genéticamente única. O sea, no hay dos personas iguales. Cuando se constituye persona es en la concepción. En esa concepción ya no existen dos personas iguales, ¿sí? Desde ahí ya se desarrolla la persona. Entonces, sumado a que en la concepción todo el proceso de embarazo ya uno es distinto y está siendo persona, todas las experiencias que le vienen después, como por ejemplo la infancia, ¿sí? Le va constituyendo y le va dando atributos y características a la personalidad, ¿sí? Y va dando todas las experiencias, acciones y genera que el individuo se enfrente a un problema y que esos nuevos problemas los lleven a hacer una intervención consciente, actuar conscientemente para poder ir transformando, ¿sí? Eh, Independientemente de que hay una diversidad cultural, hay ciertos rasgos mentales que todos comparten, ¿sí? Que pueden emerger de cuestiones universales. Entonces, por ejemplo, todas las personas tienen que nacer y el nacimiento es un trauma y marca y es una primera experiencia que tienen todos los individuos. Hay etapas de desarrollo psicológico, todos interaccionan con otros, ¿sí? Ya sea papá, hermanos, eh, y todos van en su proceso de desarrollo individual. Todos los individuos tienen contacto, por ejemplo, con objetos claros, oscuros, fríos, calientes, húmedos, secos, o sea, con los antagónicos. Y estas cosas, ¿sí? Que son comunes a todos, van dando experiencias, pero que van haciendo única la personalidad de cada uno. A raíz de esto, los antropólogos psicológicos recurren a algunas técnicas de la psicología para poder ver las diferentes variaciones de las personalidades dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, tienen en cuenta, en primer lugar, todos los rasgos de la personalidad que son comunes o muy similares a la mayoría de los miembros de la sociedad que uno va a estudiar. Y después, aquellos que están subdivididos, están asociados como a un grupo reducido de esa sociedad. Pero ellos tienen mucho cuidado de todo lo que son los comportamientos desviados, que son las diferentes variaciones de la personalidad que no son típicas para ese grupo social, ¿sí? Entonces, si uno se pone a mirar esto y dice, cultura, individuo, personalidad, se da cuenta que están tan íntimamente unidos, ¿sí? Y de que este individuo se va gestando y se va generando él y se va a mostrar con su personalidad, ¿sí? Completamente afectada por su entorno y por su cultura.